tardes a todos. Pues vamos a continuar con nuestro pequeño curso que estamos tomando acerca de lo que es ISO 9001. Ajá. Bueno, el día de ayer pues llegamos al punto número 6 de lo que es la norma. Vamos a dar un pequeño repaso acerca de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada, ¿sí? Bueno, tengo otro anuncio que darles. La parte del sistema de gestión de calidad del organismo de certificación. El día de ayer me pidió la liga que estamos utilizando para unas evaluaciones que tenemos con la entidad mexicana. ¿Sí? Entonces vamos a trasladar nuestro curso a la plataforma de Meet. Por ahí les van a mandar a los correos electrónicos la liga en la cual ustedes pueden acceder para que la tengan ahí presente. De todas formas, se las voy a poner aquí en el chat para si la quieren copiar, si no se les estará mandando a sus correos. Nada más denme un segundito en lo que copio la liga. A ver. Aquí les mando la liga sobre la sesión que vamos a tener el día de mañana y el día viernes, que va a ser siendo la misma de Google Meet, ¿sí? Por ahí vamos a estar compartiendo la presentación. Bueno, pues antes que nada, en el punto 4 vamos a dar el pequeño repaso que les indicaba. En el punto 4 de la norma, pues nos hablaba básicamente de lo que es el contexto de la organización, ¿no? Tenemos el contexto de la organización que nos habla principalmente de cómo se encuentra la organización dentro o cómo más bien cómo se encuentra la organización dentro y fuera, ¿no? ¿En qué parte se ubica en la organización, ¿no? También nos hablábamos sobre lo que es un punto también muy importante que lo veremos en los próximos puntos y principalmente en el punto 9 acerca de las partes interesadas, ¿no? ¿Qué son las partes interesadas y cómo las podemos definir, ¿no? Ahí hablábamos acerca de también el alcance de la certificación o el alcance del sistema de gestión, ¿no? Como muchos le llamamos, que debe de ser documentado y que debe de tener y que debe ser comunicada a todas las partes interesadas, ¿no? Que se podían tener. Y también hablábamos acerca de lo que es la interacción de procesos. Sí, aquí dentro de la interacción de procesos, pues básicamente vamos a ver cómo se conforma mi organización y cómo voy a tener yo en mi organización mis procesos, ¿no? ¿Cuáles son sus interacciones, cuáles son sus entradas y sus salidas? Veíamos acerca de lo que es un diagrama general de cómo es un proceso donde tenemos fuentes de entrada, la información que se va a entrar, el proceso como tal. Luego tenemos qué sale, si es alguna información, alguna información para una toma de decisión, un producto, un servicio. Y por último tenemos que son las fuentes de salida, ¿no? Hacia dónde va dirigida esta información de este proceso. Obviamente deben de tener en este proceso algunas mediciones o controles operativos o bueno, que se les llamen algunas partes controles operativos, ¿no? Que se deben de estar teniendo como tal, ¿sí? Eso lo vimos en el punto número 4 de la norma y también en el punto número 5, ¿no? Estuvimos viendo acerca de lo que es el liderazgo, cuál es la importancia que ustedes deben de tener acerca del liderazgo en sus organizaciones, tanto si ustedes son los dueños de los procesos o son dueños de una empresa, así como si ustedes están teniendo algún jefe que pueda tener, ¿no? Entonces, el liderazgo es muy importante para el sistema de gestión. Si la parte de la alta dirección no se muestra
comprometida el sistema de gestión, pues obviamente se puede, eh, no puede fluir de forma adecuada el sistema de gestión, ¿no? Tiene que haber la responsabilidad por parte de la dirección. También ahí hablábamos sobre lo que era la política, que debe de estar difundida en todos sus ámbitos, que se deben de tener. Hablábamos acerca de lo que es las responsabilidades, los roles, responsabilidades y autoridades que se deben de tener dentro de de la empresa como tal. Y básicamente es eso, ¿no? Lo que vimos el día de ayer. Vemos que es un montón de información, la cual pues se la estamos dando de forma paulatina, ¿no? En lo largo de estos 5 días, que este es el tercero. Bueno, pues vamos a continuar acerca de lo que es la la parte del punto 6 de la norma, que nos habla sobre la planificación, ¿no? Principalmente un punto muy importante que nos dice es las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ya decíamos anteriormente que los riesgos y oportunidades se tienen definido de acuerdo a lo que son los procesos, ¿no? Veíamos el punto 4 de la norma que nos indicaba en el 4.123 que se nos indicaba sobre en el 4 sobre la interrelación de los procesos, en el cual se nos indicaba que se deben de considerar para estos procesos que van a estar dentro del organismo sus riesgos y oportunidades. Yo les mencionaba, hablamos de ciertas oportunidades que tenemos, ¿no? Algunas oportunidades que está mal, así como lo toma la organización, que es a través del FODA, ¿no? Me dicen, ya tengo una oportunidad aquí. Sí, señor, pero no, eso no es una oportunidad. Eso es una oportunidad, pero de tu contexto de la organización, no de tus procesos como tal. En tus procesos puedes considerar qué oportunidades pueden suscitarse y cómo las vas a atacar. Básicamente, no es que definamos todo el mundo de las oportunidades, cuando realmente es ver la planificación de cómo voy a actuar yo acerca de las oportunidades. Lo mismo ocurre con los riesgos. ¿Tenemos que definirlos? Sí. ¿Tenemos que darles tratamiento? Sí. Pero básicamente es eso, planificar, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo como organización para, si en algún momento dado se me presenta un riesgo, cómo lo voy a actuar, ¿no? Recordemos que también existen normas para riesgos, que es la ISO 31000, que nos habla de cómo gestionar un riesgo, de lo que es un riesgo, y la ISO 31010. La ISO 31010 nos indica básicamente las metodologías que se pueden ocupar. Existen una gran variedad de metodologías para tratar riesgos, como es PESTEL, como es AMEF, como son otras, ¿no? La norma ISO 9001 nos indica que debemos de planificarlos. Si yo como organización formulo una metodología específica para tratar los riesgos, pues con eso es más que suficiente. La norma únicamente nos dice hay que tratar los riesgos, ¿no? Hay que planificar cómo atacar esos riesgos, así como las oportunidades. ¿Las tenemos que definir? Sí, pero se nos puede ir alguna también. No es necesidad que tengamos documentado todas los riesgos, oportunidades, ¿no? A lo mejor yo detecto un riesgo ahorita y al cabo de los 3 meses ya tengo otro riesgo, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos poniendo para abordar esos riesgos, ¿sí? Vamos a pasar a lo que nos dice esta norma, ¿no? Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determinar riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr sus resultados previstos. Aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Entonces, nosotros cuando estamos preparando o estamos planificando el sistema de gestión, pues de la mano vamos a poner riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Qué riesgos yo voy a tener en algún momento dado y cómo yo voy a actuar
acerca de cómo, si se me presenta alguno de ellos, ¿no? Como les comentaba, existen dos metodologías, dos normatividades que son muy importantes que se estudien para ver cuál de las metodologías de riesgo son factibles para generar esto, ¿no? Muchos asesores, muchas personas externas a la organización, bueno, a la organización o a los sistemas de gestión, que trabajan también en sistemas de gestión, les pueden recomendar algunas, pero no siempre son adecuadas a sus procesos. Les comentaba el lunes, me parece, que nosotros, dentro de los procesos que tenemos acerca de lo que son los sistemas de gestión, pues pueden variar los riesgos, ¿no? No es lo mismo tener un riesgo en la parte administrativa que en la parte operativa y por consiguiente tampoco puede ser tratados de la misma manera. A lo mejor sí, de una forma genérica sí se pueden tratar, pero ya en específico sí eso puede ser diferentes. Por eso muchas organizaciones en algún momento dado optan por manejar dos sistemas de gestión de los riesgos, ¿no? A lo mejor ponen una metodología que no únicamente es específica para la parte operativa y otra metodología que es específica para la parte administrativa, ¿no? Eso también puede suceder, pero sin embargo, pues ustedes, los que tengan sistemas de gestión o en su caso que estemos preparándonos para auditores, pues tenemos que considerar, ¿no? Que pueden surgir estas dos o puede ser solo una, pero eso va a depender del análisis que se tenga para realizar la gestión de estos riesgos como tal, ¿no? Obviamente, procurando que el sistema de gestión logre sus resultados, que aumentar los efectos deseables que tengamos dentro de nuestros procesos, prevenir o reducir efectos no deseados, ¿no? Esto nos va a ayudar, obviamente, pues a la disminución de costos, a lograr una mejora continua, a ver las cuestiones acerca de lo que nosotros estamos teniendo como resultados de algunos procesos, ¿sí? La organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades de manera de integrar o implementar las acciones de sus procesos del sistema de gestión de calidad. Ahí voy a cerrar un micrófono porque se escucha un ruido. Evaluar la eficacia de las acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes estén considerando cómo vamos a abordar estos riesgos, ¿no? De qué manera los vamos a integrar a nuestros procesos. Si dentro de nuestros riesgos se considera un cambio a los procesos del sistema de gestión, pues también tenemos que ver cómo se va a implementar y cómo se va a integrar, ¿no? Y obviamente tenemos que evaluar la eficacia de esas acciones y también el impacto potencial que nosotros tengamos. Les voy a poner un ejemplo. No sé, a lo mejor yo tengo que tomar agua, ¿no? Siempre tomo agua, pero es un riesgo para mí tomar agua. Necesito a lo mejor refresco o al revés, tomo mucho refresco y necesito tomar agua. Entonces tengo que ese es un riesgo que conlleva algo que yo tengo que cambiar, en este caso mi ámbito, ¿no? Pero imagínense dentro de los procesos, tenemos que cambiar acciones para que el impacto, determinemos algún impacto, ¿no? Por eso, es muy importante, como les comentaba, que lean estas normativas acerca de lo que son los riesgos, ¿sí? En la ISO 31010 nos dice cómo se comporta y cómo se tiene un riesgo, ¿no? Les voy a platicar de forma rápida de lo que es esta normativa. En primera, pues nos dice que debemos determinar que todo se debe de mirar con un pensamiento basado en riesgos, ¿no? Tenemos que tener esto que en cualquier caso puede suscitarse algún riesgo ya en específico. Ajá. En segunda nos dice que tenemos un riesgo grandote. Ese riesgo grandote le llama pues el riesgo como tal. Una vez que nosotros analizamos ese riesgo, determinamos que ese riesgo, cuál es su fuente de entrada, cuáles son las acciones a tomar, qué nivel representa para mi organización este riesgo, si es un riesgo leve, si es un riesgo normal, pues tenemos que actuar, ¿no? Y esa actuación se divide en tres partes, ¿no? O en cuatro, más bien cuatro, que son compartir el riesgo. Si yo tengo que compartir un riesgo con otra persona,
o con otra actividad, pues comparto el riesgo. Ya no es el riesgo solo conmigo, sino sería un riesgo conjunto, ¿no? Compartido. ¿Podemos eliminar el riesgo? Sí y no. Generalmente es no, que se puede eliminar un riesgo. No todos los riesgos siempre van a aparecer de forma, van a estar latentes siempre, ¿no? Sí los podemos disminuir, que es la siguiente, sí los podemos compartir y sí podemos resignarnos, ¿no? Acerca de este riesgo. Cuando nosotros ya tratamos y decimos, sabes que ya me resigné, que este riesgo lo tengo que llevar a fuerzas porque así es mi sistema, porque así lo tengo, pues lo tengo que este, llevar a cabo, ¿no? O tengo que asumirlo como tal. O este riesgo lo puedo minimizar con ciertas acciones, pues también lo tengo que realizar, ¿no? Todo esto nos platica el ISO 31000, que se lo estoy resumiendo. Después de ese tratamiento, de ese riesgo que nosotros estamos teniendo, bien, ya lo tenemos así, mediante el tratamiento que le hacemos, se vuelve así, ¿no? Y ese riesgo que tenemos lo denomina, o la ISO 31000 lo denomina como riesgo residual. Ajá. Este riesgo residual, pues básicamente es eso, ¿no? Tener este riesgo que sea conforme a todos los requisitos, bueno, más bien que siempre va a estar presente, pero con un menor grado, ¿no? O va a estar presente con el mismo grado si es que ya me resigno a tomar este riesgo, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que nosotros tenemos que saber acerca de los riesgos que se deben de tener. La 31010 nos dice cómo tratarlos, ¿no? Como qué metodologías podemos tener, etcétera, ¿no? De los riesgos. Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar los riesgos, es lo que les decía, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad de las consecuencias compartiendo el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas, ¿no? Que nosotros tengamos. Cabe mencionar que todos los riesgos que nosotros estemos definiendo se les tiene que estar dando seguimiento. Ajá. No es que nosotros digamos, ¿sabes qué? Que ya tengo mi riesgo y ya lo puse como que lo tengo que compartir el riesgo, ¿no? Y ya. Y así siempre se va a quedar, ¿no? Tenemos que darle una periodicidad. Cada cuánto tenemos que revisar estos riesgos y ver si se están cumpliendo mis acciones que yo estoy tomando o las tengo que eliminar o tengo que cambiarlas. A lo mejor en ese momento, cuando yo estaba haciendo mi gestión de riesgos, para mí las acciones que se estaban tomando en ese momento eran las adecuadas. Pero ¿qué creen? Al paso de unos meses o de un año, a la hora de yo revisar estos riesgos, nos dice que, bueno, veo que las acciones no son las adecuadas, a lo mejor son muy estrictas, a lo mejor con menos se puede mantener mi riesgo o viceversa. Las acciones que yo estoy tomando, pues no son tan eficaces, no abarcan mucho sobre el riesgo y por lo tanto son ineficaces, ¿no? Entonces, por eso les tenemos que estar dando seguimiento a estos riesgos. Va a haber en el momento dado que de tantas revisiones que tengamos de los riesgos, tenemos que voltear a ver a otro tipo de riesgos que se tengan. Las oportunidades que pueden conducir a una adopción de nuevas prácticas, de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento de clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar la necesidad de la organización o de sus clientes, ¿no? Eso es algo que también nos indica sobre las oportunidades. Así que debemos de tener. Como ya les estaba platicando, no es lo mismo las oportunidades que nos surgen dentro de todo, ¿no? Obviamente aquí tenemos la parte de unos principios de gestión de riesgos que viene dentro de la 31000, que nos indicaba que crear y proteger valor para ayudar a alcanzar los objetivos, estar integrada en los procesos de una organización, debe de ser parte de la toma de decisiones, eh, debe de tener la parte de incertidumbre y debe ser sistemática, ¿no? Estructurada y oportuna contribuye a la eficacia y la obtención de resultados fiables. Si nosotros vamos a determinar una gestión de riesgos, pues esos riesgos se deben de determinar conforme a lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Porque yo lo levanté en este año y ya el siguiente ya tomé otras decisiones, pues no es lo correcto.
Sí, aquí tenemos basarse en la información disponible de los insumos o de los procesos de gestión de riesgos, están basados en fuentes de información fiables, ¿no? También la información que nosotros estamos recolectando acerca de esos riesgos y cómo vamos a tenerlo deben de ser de forma viable, ¿no? Que tengamos. También debe ser transparente e inclusiva. Debemos de asegurarnos de que los riesgos sea abierta, visible, sea accesible, involucrando a las partes interesadas. O sea, deben de estar, los riesgos deben de estar comprometidos, bueno, deben de comunicarse a todos los trabajadores. Muchas veces nosotros como dueños de un sistema de gestión, vamos en la organización o estamos en una empresa y decidimos que yo voy a determinar todos los riesgos. Ok, sí, pero cuando se los comunicas tú a los operarios, a lo mejor los operarios tienen otro tipo de riesgos, a lo mejor los oficinistas o la parte administrativa tienen otros riesgos que tú no estás viendo acerca de lo que es tú como documentador de sistema de gestión. Ajá. Entonces también es muy importante que tomemos en consideración a las personas que están haciendo sus actividades, las actividades, porque de ellas vamos a saber cuáles son los riesgos que se puedan tener, ¿no? Como tal. Ser dinámica, interactiva y sensible al cambio. La gestión de riesgos debe ser capaz de detectar y responder a los cambios de la organización y su entorno, ¿no? También debemos de facilitar la mejora continua de la organización. Las organizaciones deberán desarrollar, implementar estrategias para mejorar continuamente el enfoque de la gestión de riesgos, ¿sí? Entonces tenemos que tener todo ese enfoque, ¿no? En la gestión de riesgos. Tenemos aquí un pequeño proceso de gestión de riesgos, donde tenemos el mandato y compromiso, tenemos que tener un diagrama de diseño de la gestión de riesgos, la aplicación de la gestión de riesgos, la mejora continua, el seguimiento y la revisión del armazón de cómo voy a tener el riesgo como tal. No lo veremos tan. Como les dije, tenemos que tener la comunicación y la consulta con las partes interesadas acerca de los riesgos que nosotros estemos teniendo, ¿no? Tenemos que conocer sus expectativas e inquietudes sobre los riesgos a los que puede estar sujeta, ¿no? Nuestra organización. Como les comentaba, la gestión tiene 4 alternativas, que es evitar. Si yo tengo tengo la parte de mi sistema de mi empresa, tengo que evitar, ¿cómo voy a evitar este riesgo? Si, no sé, vamos a poner un ejemplo de la vida diaria. Nosotros, bueno, yo tengo un auto, vamos a poner una fiesta, ¿no? Estoy en esa fiesta y existe el riesgo de la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de esos riesgos hay 4 alternativas que yo tengo como persona en lo que puedo evitarlo, mitigarlo, compartirlo o aceptarlo, ¿no? La parte hay una fiesta en media pandemia, pues obviamente la parte del riesgo que yo tengo que tener o identificar es pues lo tengo que evitar, ¿no? No voy a esa fiesta, así de simple, no esa es mi acción que yo voy a tomar. La parte de mitigar, ¿sabes qué? Que si quiero ir a la fiesta, pero tengo que usar mi equipo de protección personal, ¿no? Guantes, mascarillas, cubrebocas, gel antibacterial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estoy mitigando la cuestión de la pandemia, ¿no? O del contagio como tal. O ya de perdiz dice, ¿sabes qué? Que no me importa. Y pues ya yo vivo con mi roomie y le digo a mi roomie, ¿sabes qué? Hay una fiesta, vamos a la fiesta, ya si nos enfermamos, pues ya ni modo. Me dice, sí, está bien. Entonces ahí yo estoy compartiendo el riesgo, ¿no? Ya no estoy solamente que yo voy a aceptar todo el riesgo como tal, o ya de plano digo, ¿sabes qué? Si voy a la fiesta, ya no me importa lo de la pandemia y me voy, ¿no? Entonces, eso es la parte de la aceptación del riesgo. Eso mismo aplica a todos los procesos que nosotros podamos tener y los riesgos que podamos identificar a estas partes, ¿sí? No es posible identificar absolutamente todos los riesgos posibles, que lo que comentaba. En realidad se persigue es poder identificar la probabilidad y las contribuciones, ¿no? Al riesgo de un proyecto que tiene mayor impacto sobre el éxito o no el proyecto y mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces,
Siempre cuando nosotros estamos determinando nuestros riesgos, pues obviamente tenemos que ver cuál es la probabilidad de que ocurra este riesgo como tal, ¿no? Obviamente tenemos que ver cómo vamos a tratar el riesgo, pues obviamente hay que identificarlo, tenemos que analizarlo, tenemos que evaluarlo y por último lo tenemos que dar tratamiento, ¿no? Obviamente de todo este tratamiento nosotros le vamos a dar pues ya va a salir un riesgo residual, lo que les platicaba, ¿no? Tenemos el riesgo residual que nos sale, que es el riesgo inicial, menos el riesgo después de ser tratado como tal, ¿no? Existen factores de riesgo que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra organización, que pueden ser riesgos de política corporativa, riesgos operativos, riesgos presupuestarios, riesgos de reputación, son algunos riesgos, ¿no? O factores de riesgos que nos pueden afectar a nuestra organización. Y como les comentaba, no todos los podemos tratar con la misma metodología. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Es válido? Sí, también. Pero lo adecuado es que veamos si mi metodología que yo voy a actuar va a ser la misma que voy a tener para un riesgo presupuestario que para un riesgo operativo, ¿no? Entonces, hay que definir bien cómo vamos a tratar nuestra metodología para los sistemas de gestión. Una de los beneficios que vamos a tener acerca de los riesgos, pues es fomentar la gestión proactiva en lugar de reactiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos haciendo nuestro trabajo, pues obviamente podemos encontrar varios riesgos, ¿no? Que pueden afectar. No sé, mandé una cotización mal a a mi cliente y esa cotización mal, pues obviamente no la podemos tener, ¿no? O, o se toma de una forma en que, no sé, a lo mejor que le iba a cobrar 12,000 pesos, le cobré 1,200, ¿no? Entonces ahí es un riesgo que nos afecta a nosotros financieramente y eso, pues, a las personas que tienen en su trabajo, pues las hacemos que hacer proactivas, ¿no? Detectar esos riesgos antes de que pueda ocurrir, ¿no? También es que ser conscientes a la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, si yo únicamente como sistema de gestión sé el tratamiento de estos riesgos, pues obviamente mis colaboradores no van a tener esa habilidad y por consiguiente no van a tener la necesidad de identificar estos riesgos, no van a seguir trabajando de la misma forma que puede afectar a la organización como tal, ¿no? Vamos a tener mayor identificación de riesgos, de oportunidades y amenazas que tengamos dentro de los procesos. Vamos a tratar de cumplir las leyes y normativas aplicables, así como las normas internacionales. Si yo tengo conciencia, bueno, tengo conocimiento de lo que es un riesgo y cómo estoy tratando los riesgos en la organización. Les comentaba ayer una NOM, que es la NOM 02 de la STPS, que nos habla sobre incendios, ¿no? Entonces, si yo como empleado conozco los riesgos que puede tener un cilindro ¿cómo se llama? De un extintor vacío o sin carga, pues obviamente pues me puede afectar a mí como persona si ocurre algún accidente y a la empresa con una multa si la STPC llega a revisarles. Ajá. Entonces, eso también deben de tener consideración cuando estén comunicando los riesgos y que sean entendibles, ¿no? Vamos a mejorar la información financiera, como les comentaba sobre la cotización, también ahí tenemos que ver la cuestión financiera. Obviamente, todos los errores que surgen en las organizaciones tienen un costo. A lo mejor el costo puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer, yo, Emilio, emito una cotización, la hice mal. Ok, la hice mal. Ese es un error que se puede tener, pero yo como, pues como empleado, pues no lo veo, pero la empresa sí lo ve porque el folio, aunque sea muy pequeño el costo, todas las facturas tienen algún costo, ¿no? O sea, es pequeñito, pero tiene un costo. Y si lo multiplicamos por 10 o por 100 veces que podemos hacer, pues ya se nos va aumentando, ya la cantidad ya es demasiada, ¿no? O en su caso, mandamos la cotización, la reimprimimos, la volvemos a retrabajar y el retrabajo, pues obviamente
¿qué pasa? Pues quitamos tiempo de otras actividades que nosotros tenemos y por consiguiente el costo de la persona o de las cuestiones administrativas sube, ¿no? Eso también es muy importante que lo consideremos a la hora de estar teniendo algunos errores. Digo, siempre los vamos a tener, somos seres humanos, pero pues hay que minimizarlos, ¿no? Todos. Mejorar la gestión empresarial, mejorar la confianza de los grupos de interés como los stakeholders, establecer una base fiable de la toma de decisiones y la planificación, ¿no? Todo esto son beneficios que podemos tener acerca de los riesgos. También vamos a tener o mejorar los controles, mejorar la eficacia y la eficiencia del personal, aumentar la seguridad de salud, mejorar la prevención, así como la gestión de accidentes, minimizar las pérdidas, mejorar el aprendizaje organizativo, mejorar la resistencia organizativa, ¿no? Todo esto también son algunos beneficios, ¿no? Que podemos tener acerca de lo que son los sistemas de gestión. Algunas herramientas que nosotros podemos tener acerca de los riesgos no son únicas. Tenemos el AMEF, el PESTE, el FODA, desarrollo estratégico, que algunas empresas lo pueden utilizar. Ajá. Son la cuestión de los riesgos, ¿no? Entonces, sí es un punto muy nuevo que tenemos, bueno, nuevo entre comillas, en esta norma, pero pues ya lo tenemos que tener dominado, ¿no? Ya tenemos más de 6 años organizando esta norma y pues a veces las organizaciones no entendemos cómo podemos aplicar la gestión de riesgos, ¿no? A lo mejor nada más lo ponemos por cumplir, pero no, sí tiene un trasfondo en que nos va a hacer mejorar nuestros procesos, ¿no? Con todas las mejoras que les acabo de mencionar. Posteriormente, este punto que nos habla sobre el 6.2, que nos habla sobre objetivos de calidad y la planificación para lograrlos, nos indica que debemos de establecer objetivos. Bueno, más bien la alta dirección debe establecer los objetivos, ¿no? En funciones a los niveles pertinentes de cada organización. Muchas veces tenemos los objetivos operativos, objetivos de ventas, objetivos de marketing, etcétera, ¿no? Pero por eso nos dice para las funciones y los niveles pertinentes, ¿no? Entonces, generalmente tenemos las versiones pertinentes, pero para los sistemas de gestión, ¿no? De algunas organizaciones. Tenemos ahí organizaciones que tienen varios niveles, que pueden ser niveles operativos, niveles administrativos, etcétera. Y ellos deben de tener objetivos, pero la norma en este caso nos indica que debemos de tener objetivos para el sistema de gestión. Ajá. Que debe ser coherentes con la política, que ya vimos que la política es como que nuestro estandarte de la norma, y deben de ser también medibles y deben de contar con los requisitos aplicables, ¿no? De nuestro sistema de gestión. Muchas veces a los clientes les indico acerca de lo que son los objetivos SMART. Los objetivos SMART cumplen con mayor parte de las cuestiones que nosotros debemos cumplir. Obviamente los objetivos SMART es una metodología que se inició porque a veces nosotros teníamos un objetivo como aumentar las ventas. Ese es mi objetivo. Sí, pero dentro de esos objetivos tenemos que ser específicos, o sea, tienes que aumentar las ventas, sí. Entonces, nuestra parte específica es aumentarlas, ¿no? También tiene que ser medible. Le dices, ok, si tu objetivo es aumentar las ventas, sí, pero ¿cuánto? No, pues no sé, a lo mejor aumentar mis ventas a 2 pesos del año pasado, ¿sí? O no puede ser viable, ¿no? También debe ser alcanzable. No puedo decir, ¿sabes qué? Yo, Emilio, soy el gerente de ventas y mi objetivo comercial para el próximo año son 10 millones de pesos. Sí, señor, pero no tenemos la capacidad técnica para hacerlo. No tenemos la capacidad operativa para hacerlo. No tenemos las cuestiones financieras para financiar un proyecto de tal magnitud que me deje tanto de dinero. Ajá. Entonces, también tienen que ver las cuestiones alcanzables, ¿no?
tenemos que ver que sean relevantes. O sea, es relevante tener la gestión, la, en las ventas, sí, no, pues sí es relevante, pero no puedo poner, mi objetivo es tener limpios, vamos a hablar de una escuela, ¿no? Vamos a tener limpios los salones de clases antes de las 5 de la mañana. ¿Es relevante para mi sistema de gestión? No, pues no. Entonces, pues no es, tenemos que ver todo si es o no relevante, ¿no? Y también debe ser temporal. Nosotros tenemos que tener una temporalidad de nuestros objetivos. No sé, como les decía, el aumento de ventas. Ok, yo, Emilio Resendi, bueno, el departamento de ventas tiene un objetivo de aumentar las ventas en un 5% con respecto al año 2020. Ajá. ¿Cuándo? Pues a primer semestre, tercer semestre o al final del 2021. Ahí ya le estamos teniendo una temporalidad, ¿no? A la organización, porque muchas veces sí nos ponen objetivos que digo, ay, estos objetivos también son bien raros. Y ocurre, aunque parezca chiste, cuando las empresas determinan un análisis FODA, un análisis FODA, me determinan las estrategias. Entonces esas estrategias las ponen como objetivos. Y yo, no, señores, no, 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 nada que ver. Eso es como diría el Benny del infierno de la película, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí ustedes que especificar bien sus objetivos, tener objetivos medibles, tener objetivos alcanzables y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, de ser pertinentes para la conformidad de los productos, para el servicio y la satisfacción del cliente, deben de ser objeto de seguimiento, como ya les comenté, de ser medibles. ¿Qué seguimiento yo les voy a dar acerca de cómo lo voy a determinar? ¿Cómo voy a comunicar este seguimiento? Bueno, los objetivos y cada cuánto se deben de actualizar. No nos dicen una temporalidad de cada cuánto, porque si un objetivo le funciona a la organización, pues básicamente siempre deben de tener ese objetivo. Sin embargo, los objetivos que nosotros debemos de plasmar o debemos de tener en organización, pues se deben de actualizar normalmente, ¿no? Tampoco es una no conformidad no actualizar los objetivos, pero sí es una forma en que nosotros estamos mejorando nuestros procesos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no sé, la parte de recursos humanos, ¿no? Estoy en una empresa que se dedica al sorting de materiales o de piezas para la industria, este, para la industria automotriz. Entonces, yo tengo mi objetivo de reducir la rotación del personal al menos el 1%, ¿no? Con respecto al 2020, el primer trimestre el último trimestre del 2020, con respecto al primer trimestre del 2021, ¿no? Tengo que bajar un 5% esa rotación, ¿sí? Pero al siguiente trimestre, que es el segundo trimestre del 2021, pues ya no es el 5%, ya puede ser menos, a lo mejor reducir mi rotación de personal en 1% porque logré mi objetivo el año pasado. Ajá, ir retándonos en nuestros objetivos. Va a haber un momento dado que nuestro objetivo va a llevarse por sí solo. Entonces tenemos que mirar hacia otro lado para ver este objetivo como tal, ¿no? Cómo podemos cumplirlo. También obviamente tenemos que tener información documentada sobre ese objetivo, debemos de ponerlo en algún momento dado. Ayer me preguntaban, oye Emilio, ¿debemos de documentar el alcance? Sí. También en la política, sí, podemos meterlo también en la política y también los objetivos, obviamente que deben ser coherentes con la política de calidad que tengamos. Ok. Luego vamos a pasar a la cuestión de la planificación de cambios. Del sistema de gestión, ¿no?
Cuando nosotros hacemos una gestión de cambios o una planificación de cambios de algo del sistema de gestión, pues obviamente tenemos que planificarlo, tenemos que darle cuál es el propósito, cuáles van a ser las consecuencias de este cambio, cuándo va a ser la integridad, si tiene integridad en el sistema de gestión, tenemos que ver la disponibilidad de recursos, la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. A lo mejor mi organización va a abrir una nueva sede en Chihuahua, vamos a poner un ejemplo, que se me viene a la mente el Estado de la República, Chihuahua. Va a haber una sede en Chihuahua. Ok. ¿Qué cambios tiene que tener mi sistema de gestión y cómo los voy a cumplir o a tener, ¿no? Pues primero, pues tenemos que ver qué consecuencias tengo para mi sistema de gestión y si son viables el poner una sucursal en Chihuahua, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa nueva sucursal? Únicamente va a ser un punto de ventas, va a ser almacenaje, va a ser producción, va a ser una nueva oficina administrativa de ventas, va a ser algo, pues tenemos que ver qué consecuencia me trae a mi sistema de gestión, ¿no? Tenemos que ver cómo se va a integrar. Si realmente es un punto de ventas que mi organización dice, ¿sabes qué? Que no se va a integrar, pues de ahí cortamos ¿cómo se llama? El proyecto, pero estamos teniendo ahí una planificación, ¿no? También tenemos que ver la disponibilidad de recursos. Ok, si estoy en la Ciudad de México y van a abrir un punto de ventas en Chihuahua, pues tengo que ver los viáticos, qué me va a costar a mí para ir a implementar el sistema de gestión de Chihuahua. Hospedaje, a lo mejor no es hospedaje, a lo mejor tener un equipo de cómputo adecuado, tener disponibilidad de Zooms, de alguna plataforma que pueda yo tener con las personas, si no es que quiera viajar a tal lado. Ajá. A ver, permítame, es que quieren ingresar aquí, pero ahí está. ¿Qué necesidad de recursos yo tengo, no? A lo mejor necesito contratar a otro personal, todo ese tipo de necesidades tenemos que verlos para ver cuál es la disponibilidad de este recurso que tenemos. Obviamente, pues tenemos que reasignar responsabilidades. En el caso hipotético que les comento, ¿no? Va a ser esta reasignación de responsabilidades y cuáles van a ser las autoridades, ¿no? Que tengamos, que se tengan nuevas. A lo mejor si yo voy a tener una persona allá en Chihuahua, pues obviamente mis responsabilidades y autoridades cambian a tener una persona bajo mi cargo, ¿no? Como tal. Eso es básicamente lo que nos habla el 6.3, el punto 6 de la norma, que nos indica riesgos y oportunidades, nos habla sobre objetivos y nos habla sobre control de cambios, ¿no? Como tal, o la planificación de los cambios. Ahora vamos a pasar con el punto 7. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, el área de sistema de gestión me menciona, antes de pasar al punto 7, que para los correos que tengo para mandarles la sesión de Meet, 2 me los están rebotando, que es el de Guadalupe González @ciesa y el de Escobar-Moliva @hotmail. Ajá. Si me pueden poner en un mensaje privado sus correos adecuados porque nos están regresando ese correo, se los agradecería mucho para mandarles la información. Si no, pues ahí tienen la liga en el chat. Bueno, pues vamos a continuar con las cuestiones, el punto 7 de la norma que nos habla sobre apoyo, ¿no? La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. La organización debe considerar las capacidades, limitaciones de los recursos existentes que se necesita obtener de los proveedores externos, ¿no? Entonces, pues básicamente este punto nos indica de los procesos de apoyo, ¿no? De cómo voy a tener yo mis procesos de apoyo
ya sea de recursos humanos, ya sea de la parte de las cuestiones de infraestructura, cómo vamos a manejar nuestro sistema de gestión con la parte documental, este, y, y todo esto, ¿no? Bueno, de los que quieran la invitación también pueden poner su correo aquí en el chat para que yo se los pueda reenviar al sistema de gestión y les manden la liga, por favor. Uno de los puntos muy importantes que debemos de tener considerado de nuestro sistema de gestión, creo que todos los puntos son importantes, pero hay unos menos y unos más que tengamos. Pero este es uno de los mejores o de los principales que debemos de tener porque nos habla sobre las personas, ¿no? La norma nos indica que debemos determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión y la correcta operación y control de los procesos, ¿no? Como tal. Sí, entonces nosotros cuando estemos determinando los puestos necesarios, debemos de mirar únicamente a lo que son, a lo que las actividades que debemos de tener en cada puesto. Muchas veces lo que pasa dentro del sistema de gestión de bueno, dentro del sistema de gestión en cualquier organización, es que nosotros adoptamos, tengo un soldador, ¿no? Tengo el soldador que tiene la experiencia del mundo y que hace la soldadura muy bien. Entonces, a la hora de yo requerir el perfil de puestos de esta persona, de ese soldador, nos basamos a lo que tiene la experiencia del soldador, ¿no? A lo mejor el soldador tiene una experiencia de 10 años soldando y no tiene educación, entonces yo en el perfil de puesto le pongo no tener educación. Pero a lo mejor vamos a suponer que si necesita tener educación para realizar ese trabajo, pues lo tengo que tener. Básicamente ahorita pasaremos al 7.14, 7.12, sobre el que nos habla sobre recursos humanos, que nos indica que la competencia del personal debe de mirarse de tres formas o debe de medirse en tres partes: la experiencia, la educación y la formación. Ajá. Ustedes pueden estar jugando acerca de qué es el nivel de competencia que se tiene para estas personas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la parte del 1.3 que nos habla sobre infraestructura. Dice, la organización debe determinar y proporcionar y mantener infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Nota, la infraestructura puede incluir edificios, equipos, hardware, software, recursos de transporte, tecnologías de la información y comunicación. Ajá. Es muy importante que nosotros estemos determinando lo que son la infraestructura adecuada para mantener nuestra organización. Existe otro punto que nos habla sobre el ambiente para la operación de los procesos, que eso es diferente a la parte de infraestructura. Infraestructura es todo lo material, lo que tengamos: computadoras, equipos de transporte, maquinaria, todo lo que nos sirva para realizar nuestras actividades, debemos de mantenerlo, ¿no? Debemos de proporcionarlo y debemos de mantener en buenas condiciones todo esto. La norma nos indica que puede ser edificios. ¿Qué nos hablamos de edificios? Pues principalmente el centro de trabajo. Hay algunas normas acerca de lo que son la STPS que nos habla sobre infraestructura. Por ejemplo, esta es la NOM 001 que nos habla sobre edificios. Ahí viene algunas partes muy interesantes de cómo debe de estar construido un edificio acerca para el buen funcionamiento de una organización como tal, ¿no? También tenemos ahí equipos, incluyendo hardware y software. Tenemos computadoras, en casi todas las organizaciones utilizamos equipo de cómputo, debe de estar adecuado a las necesidades de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si este equipo no funciona bien o tenemos fallas, pues vamos a tener que, que ver alguna, pues no vamos a realizar nuestro trabajo y pues obviamente vamos a tener errores y obviamente ahí debemos de considerar un riesgo, ¿no? Como tal. Pero si tenemos el equipo adecuado y el hardware y software adecuado, pues obviamente vamos a realizar las actividades de la mejor manera, ¿no? Porque he visto dentro de esta pandemia, cuando empezamos a hacer auditorías internas, de auditorías de forma remota, perdón,
las empresas tenían equipos que no soportaban los hardware o software que tenemos que tener para ese tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces muchas veces se trababa el equipo, no agarraba, vamos a poner un ejemplo, el Zoom, no lo teníamos, no lo podíamos abrir, no podíamos tener ahí una cuestión de de ver información, no podíamos escucharlo. Muchas computadoras no tenían ni micrófono, no tenían bocinas. Entonces, pues todo eso, la organización tiene que mitigar esos riesgos. Ajá. Dice, a este punto se puede cubrir con servicios de mantenimiento, facturas o cómo puede ser. Pues hay que verlo de forma, no sé, vamos a ver el equipo de cómputo, ¿no? Generalmente el equipo de cómputo, las organizaciones, si no tienen un departamento específico de de informática, pueden contratar un servicio externo. Pero ese servicio externo o el departamento debe de tener algún programa de cada cuánto se le debe de estar haciendo mantenimiento a este equipo para mantener esa infraestructura. Ajá. Las facturas sí, pero me mandas una factura de un CPU. Sí, pero eso no me dice nada cómo está el equipo funcionando. Esas son acciones correctivas. Hay que mantenerlo. Entonces tenemos que tener un programa de mantenimiento para este tipo. A lo mejor utilizo yo este, como empresa, manejo mucha información confidencial, pues obviamente nuestros firewall y todas esas cosas deben de estar proporcionadas por una empresa competente y se les tiene que estar dando mantenimiento, que toda la parte de cómputo lo manejan de bitácoras de mantenimiento, registros, de todo eso y eso. Con facturas no, porque las facturas no me dicen nada de si lo están manteniendo o no. Ajá. Y obviamente, aparte del hardware, que es el equipo de la organización, pues también tenemos que ver el software. Tengo un amigo que les hicieron una auditoría por parte de Microsoft, no sé qué le dijo, pero todas sus licencias eran piratas de la empresa, pero él no lo sabía, ya que hubo una persona en la organización que tenía el poder para, bueno, para comprar licencias, pero él se agarraba el dinero y únicamente metía licencias mal, o sea, no eran válidas, pues, las agarraba de internet. Entonces, pues obviamente, llegó la auditoría por parte de Microsoft y reprobaron, y pues sí le salió una lana, ¿no? Entonces, eso software, también la parte de nosotros como auditores, podemos meternos a ver el software que está ocupando el Office de la empresa. Muchas empresas tienen el familiar o el personal en sus equipos, pues no debe de tener si es una empresa, pues empresarial, ¿no? Como tal, porque pueden llegar ese tipo de multas, ¿no? A la organización por estar haciendo un mal uso de los equipos de cómputo. Obviamente así para otro tipo de software, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el Acrobat, etcétera, ¿no? Lo que ustedes ocupen. Tenemos que ver cómo está ese software y si funciona de forma adecuada o es adecuado, ¿no? Obviamente también el recurso de transporte, si yo tengo este equipo de carga, equipo de transporte de personal, pues tenemos que darle un mantenimiento, ¿no? Existen bitácoras de mantenimiento acerca de estos equipos de transporte. Si me dice, otra vez vuelvo con las facturas, perdón, con las facturas. Si yo tengo una factura, pues me habla sobre de mantenimientos correctivos, ¿no? Cuando en realidad puede ser un mantenimiento preventivo en la cual pues debo de realizarlo. Generalmente los proveedores nos pueden generar una bitácora de lo que se está haciendo y un programa de mantenimiento, ¿no? Y obviamente tenemos que ver las tecnologías de la información, si tenemos la infraestructura adecuada para llevar a cabo esta comunicación como tal, ¿no? Aquí viene el punto, uno de los puntos también que cambiaron acerca de la 2008, la 2015, pero ya no hablemos de la 2008, vamos a hablar solamente de la 2015, acerca del ambiente para la operación de los procesos. Ajá.
La organización tiene la obligación de determinar y proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos para lograr la conformidad de sus productos y servicios. Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, psicológicos, que tengamos, por ejemplo, no discriminatorio, un ambiente tranquilo, libre de conflictos psicológicos. Estos factores pueden diferirse sustancialmente dependiendo de los productos y servicios que los estamos suministrando, ¿no? Es básicamente ver la buena calidad que tienen los empleados acerca de su ambiente organizacional, ¿no? Podemos hacer aquí encuestas de clima laboral, podemos hacer ejercicios del clima laboral, podemos tener otras circunstancias que nosotros podamos ver. Así es, Adilene. Debemos de ver qué otros climas de laboral estamos teniendo. Encuestas, ver cómo se encuentra nuestro personal y qué acciones voy a tener, ¿no? Ya que nos dice que debemos de proporcionarlos y mantenerlos. Yo le digo la teoría de las vacas locas, de las vacas felices, ¿no? Si tenemos una vaca feliz, puede producir leche, ¿no? Sí, pero todas las organizaciones, la NOM 035 nos habla sobre factores psicológicos, psicosociales, ¿no? Ahí nos dice que la NOM 035 aplica para algunas organizaciones, pero si les pregunto ahorita, ¿en sus organizaciones aplica la NOM 035? Van a decir, pues ni conozco eso. Cuando ya a partir de en septiembre del año pasado, junio, bueno, en marzo creo, marzo, por ahí así, la NOM ya debe de estar aplicada a su totalidad. Ninguna empresa ya debe de cumplir con esto y va a determinar los grados de aplicación que se tiene en esta norma, ¿no? Si tienen de 1 a 10 empleados, de 10 a 15, de 10 a etcétera, debemos de tener, ¿no? Pero pues nada más nos dice cómo hay que determinarlo. La norma en 9001 nos dice que debemos de mantenerlo y proporcionarlo, ¿no? Entonces tenemos que ver a través de encuestas o otro tipo de información de un clima laboral. En el 7.15 tenemos la parte de recursos de seguimiento y medición. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y la fiabilidad. No, estábamos esperando. La viabilidad debe calibrarse, verificarse o ambas a intervalos planificados antes de su utilización contra patrones de medición trazables, patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada. La base utilizada para la calibración o la verificación debe identificar determinar su estado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí acerca de esto? Es que nosotros, si tenemos un equipo de medición, ya sea una báscula, láseres para medir distancias, verniers, todo tipo de equipos de medición, pues tenemos que ver si se deben de calibrar o se deben de verificar. Muchas veces, vamos a poner un ejemplo, si un vernier necesita una calibración, pues lo tengo que mandar a calibrar o lo tengo que desechar. Hay algunas cuestiones que a lo mejor pueden ser los bloques patrón que yo puedo tener, pues tenemos que verificarlos, ¿no? O yo tengo básculas, pues tenemos que ver si se deben de calibrar o nada más se deben de verificar y ajustar. Eso depende de cómo ustedes estén teniendo sus mediciones o su trazabilidad o bueno, cómo tienen esos equipos, ¿no? Pues obviamente cuando ustedes realizan ese tipo de mediciones a través de las organizaciones bueno, es que, ¿cómo se llama? Este es el ILAC.
El LAC, eso, y de la parte de los laboratorios de calibración, deben de estar, no es un debe, algunas organizaciones como empresas que hacen de segunda parte te dicen que debe de estar, estos laboratorios de calibración debe de estar por algún ente, pues sí, pero pues si cumplen con algunas mediciones o eso, no necesariamente de estar acreditados, pero sí es muy importante que estén acreditados, porque eso da la confianza de que están haciendo un buen trabajo acerca de la trazabilidad de estas mediciones y de estos laboratorios, ¿no? Que podamos encontrar en el mercado. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, buscar si el laboratorio es acreditado, ajá, como tal. Pues decir, ¿quién acredita los laboratorios de calibración? Pues generalmente, aquí en México es la EMA, en Estados Unidos es Perry Johnson, y existe otro que no me acuerdo ahorita, que son las organizaciones que he visto que calibran los laboratorios, ¿no? Como tal. Ustedes tienen todo su derecho de ir a alguna empresa cuando están calibrando un equipo o en un laboratorio, pues pedirle la acreditación, ¿no? Ellos se las tienen que proporcionar. Protegerse contra ajustes, daños o deterioros que pudieran validar el estado de la calibración y posteriormente los resultados de medición, ¿no? Entonces tenemos que tener también ahí nuestros equipos de forma resguardada. La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previstos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para el propósito previsto y debe tomar acciones adecuadas cuando sea necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos teniendo un equipo de medición que ya no sirve, pues hay que tirarlo, no hay que estarlo utilizando y utilizando y utilizando, porque obviamente nos va a dar mediciones erróneas, ¿no? Y eso pues se transfiere a pérdidas para la organización, ¿sí? Bueno, también nos habla este punto acerca de lo que son los conocimientos de la organización. Aquí vamos a ver que la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Ajá. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir, acceder a conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Toda organización no, debe, bueno, más bien, tiene un conocimiento propio, aunque yo, vamos a poner yo un ejemplo, yo un organismo de certificación que me rijo bajo la misma norma, bajo los mismos mandatorios, bajo los mismos mandatorios, bajo los mismos criterios de mi entidad acreditadora, mi conocimiento, mi feeling, vamos a llamarle feeling, de mi organización es muy diferente a otro organismo. Es diferente a DNB, es diferente a Uberitas, es diferente a Star Register, es diferente a IQS, es diferente a X, a Plus, es diferente a ATR, es diferente mi nivel de conocimiento de la organización, porque mi forma de administrarlo es diferente a cada uno de ellos. Y ellos a su vez son diferentes a cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, es lo que nosotros, la organización, el punto de la norma nos dice. Documentalo, pon tu documentación, pon tu conocimiento en algo que tú tengas que mantenerlo y ponerlo a disposición en forma que sea necesario. Porque muchas veces en las empresas, ¿qué ocurre? Que tiene el señor 60 años y es el mejor soldador de la empresa. ¿Mm? Tiene cómo poner la soldadura exactamente para que quede perfecto. Pero ¿qué crees? El señor ya tiene 60 años y ha trabajado 30 años en la empresa. Pues obviamente todo el conocimiento que tiene ese señor, pues cuando se vaya, se retire, se jubile o Dios no quiera, se muera, pues se va a llevar todo ese conocimiento y la organización tiene que empezar de nuevo, ¿no?
¿Qué pasó cuando yo estaba trabajando en la empresa de que hace artículos escolares? Me platicaban, había un equipo de personal que manejaba, hacía los GISes, los mejores GISes de la historia de la empresa, ¿no? En ese momento empezó a crecer mucho la empresa, pero las señoras empezaron a hacer un sindicato que dijo el patrón, ¿saben qué? Aquí no se hace sindicatos y el que quiera que sea su liquidación y bye. Y pues obviamente las señoras se fueron, pero como en ese momento la empresa estaba funcionando muy bien, pues no consideraron que las señoras tenían el conocimiento necesario para hacer los mejores gises. Y pues obviamente a partir de ahí la empresa fue hacia abajo, porque las señoras se llevaron el conocimiento necesario, ¿no? Que deben de tener. Para evitar eso, nosotros como organización tenemos que ver cómo vamos a determinar este conocimiento, ajá, que se debe tener. Y nos habla sobre, nos dice, cuando se aborda en también la organización, se debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a conocimientos adicionales, ¿no? Un ejemplo muy claro, y lo vivimos todos en el 2020, la tendencia de las videoconferencias, de la forma de auditar. Nosotros, como organismo de certificación, no teníamos pensado auditar de forma remota, pero ¿qué creen? Por necesidad del mundo, por las tendencias que estaban cambiando, pues tuvimos que ver la necesidad de cambiar a ese tipo de conocimientos, ¿no? O adquirir ese tipo de conocimientos. Y aún así, muchas personas no saben manejar las plataformas. Cuando las plataformas son lo mejor, son tan intuitivas que se manejan hasta casi solas, ¿no? Bueno, eso nos habla sobre conocimiento de la organización. Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos con organizaciones, lo que les comentaba, ya sea que estos conocimientos pueden ser de forma externa o de forma externa, ¿no? Como normas, academias, conferencias, recopilación de datos, etcétera, ¿no? Que debemos de tenerlo. Ok, aquí es uno de los puntos también importantes que les hablaba sobre la parte de las personas que nos indicaba en el 7.1.1 o 2, creo que en el 2, en la cual que nos decía que debe de ser, que debemos de poner personas competentes acerca de en los puestos de trabajo adecuados, ¿no? Aquí nos dice que la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos, que realizan bajo su control un trabajo que afecte el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Cuáles son? Pues todas las personas que interfieren en los procesos que definimos en el apartado 4.1. Ajá, 4.1, 4.4, 3, perdón, 3, acerca de del alcance y de los procesos que estamos viendo, ¿no? También debemos de determinar, de asegurarse de que las personas sean competentes basándose en su educación, formación y experiencia apropiadas. Como les comento, no es necesario que todo lo pongamos al nivel que se debe de tener cada una de ellas. A lo mejor yo tengo mi educación y esta educación es mi educación debe de ser de nivel maestría, ¿no? Ajá, pero tengo que tener formación de auditor líder. Tengo que tener experiencia de 5 años. Eso es como se conforma la competencia de un puesto de trabajo. Pero, ojo, muchas veces la experiencia vale más que la educación y que la formación, principalmente en las partes operativas, ¿no? Bueno, más bien en todos los puestos que se deben de tener, todos los ámbitos. ¿Sí? Esta es la parte de formación y la experiencia, ¿no? Que deben ser apropiadas a lo que nosotros estamos teniendo. O, ¿sabes qué? Que a mí me importa tener la educación, debo de tener un doctor en ciencias naturales por el ITAMIT, por todas esas escuelas, pues también es válido. Pero pues tenemos que ver si realmente la educación es necesaria o se necesita más experiencia, ¿no?
Por otra parte, tenemos la parte de formación. ¿Qué es la formación? Pues son todas aquellas cuestiones o conocimientos que nosotros como personas vamos adquiriendo a lo largo de un periodo de tiempo. La formación es escuela, la experiencia pues son los años del trabajo y la formación son los cursos, son las cuestiones extras que yo como persona estoy adquiriendo. No sé, a lo mejor un curso de auditor líder es una formación, ¿sí? Un curso de auditor interno también es una formación. Un curso de acciones correctivas es una formación. Un curso de primeros auxilios es una formación, ¿no? Todos esos son aquellos cursos que nosotros estamos teniendo. Ajá. Una vez que ya definí mi competencia que tengo dentro de mi personal, pues obviamente tengo que ver las acciones. Si mi personal que yo lo tengo ahí, no tiene, le falta algo, tengo que ver las acciones para adquirir ese tipo de competencia, ¿no? Pero también es muy importante, no necesariamente con un papelito es más que suficiente. Tenemos que evaluar la eficacia de las acciones tomadas. ¿Cómo las evaluamos? Pues existen muchas formas y muchas razones, muchas formas en las que podemos realizarlo. Puede ser por evaluaciones, exámenes, o por desempeño o por indicadores. Así estoy evaluando la formación. Vamos a poner un ejemplo. Les puse, somos unos bomberos, ¿no? Ok, aplicamos un curso de primeros auxilios. Ok, ¿cómo evaluamos este curso de primeros auxilios? Ah, no, pues con un examen. Ok, pero también lo podemos evaluar a través de la práctica, ¿no? O sea, si yo cuando estoy teniendo un evento como bombero, voy a acercarme a una persona, voy a saber qué tipo de primeros auxilios tiene que tener la persona. A lo mejor, eh, de resucitación, masaje del corazón, etcétera, ¿no? Tenemos que ver cuáles son esos niveles de acción, cómo voy a evaluar esta eficacia de esas acciones. Porque, voy a poner un ejemplo, a lo mejor yo ahorita les estoy transmitiendo este conocimiento, y en algún momento dado, una persona puede o no estar poniendo atención o no poner algo, entonces es como si no lo tomáramos el curso, ¿no? Porque muchas veces nos mandan a cursos y nada más vamos a cursos por tomarlos, pero no se nos evalúa después de cómo si adquirimos el conocimiento necesario como organización. Ese es un ejemplo. Ajá. Obviamente de todo esto tenemos que mantener información documentada como apropiada, como evidencia de la competencia, ¿no? Entonces, si yo determino que el gerente de ventas debe tener un curso de ventas, pues tiene que mostrar evidencia de ese curso de ventas. Ajá. Ok, ya lo tiene. ¿Cómo se evalúa? Si no lo tenía y se tomaron las acciones para adquirir esta competencia, pues qué le llevé a cabo, ¿no? ¿Cómo le llevé esta competencia? ¿Sí? Este, Y así las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la asignación de personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de personas competentes, ¿no? Entonces tenemos que poner a las personas indicadas en los puestos indicados, porque si no ponemos esa parte, pues obviamente no estamos viendo la parte de la competencia y no estamos teniendo el apartado 7.12 que nos habla sobre personas, que no la estamos poniendo en lugares adecuados. ¿Sí? Un ejemplo de ello es nuestros auditores internos. Cuando algunas personas me muestran los auditores internos y su competencia, pues básicamente les digo, ¿y conocen la norma? No, pero tienen 5 años trabajando en la empresa. Sí, y son auditores de ISO 9000. ¿Conocen la norma? Ya va a tomar un curso, pero es la auditoría interna. Señores, tenemos que, cuando hagamos una auditoría interna, en este caso, muy hipotético, pues tenemos que darles conocimiento para que puedan desempeñar adecuadamente el trabajo que van a realizar o el proceso que van a realizar. Ajá.
¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, veo que ya me están poniendo varios correos aquí en el chat. Vamos, se lo voy a pasar a la parte del sistema de gestión para que pueda, mandarles la liga para el día de mañana, ¿sí? Bueno, vamos a poner la parte de conciencia, la toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política de calidad que ya habíamos visto desde el punto, ¿quién se acuerda? Desde el punto 5, la norma, los objetivos de calidad son dos, que no lo vimos en el punto 6 de la norma. Ajá. La contribución y la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, las implicaciones de incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Entonces, nosotros como organización tenemos que compartir este conocimiento, esta toma de conciencia, ¿no? Para las personas. Sí, las implicaciones que debemos de tener son meramente para que mejoremos el desempeño, ¿no? Porque una vez que nosotros entendamos la política y nuestros empleados tomen conciencia de ello, pues obviamente va a ser más fácil aplicar el conocimiento, bueno, aplicar la norma como tal, ¿no? Si tienen claro los objetivos del sistema de gestión y que entiendan, no necesariamente que se aprendan los objetivos, como les comentaba, que en el 2000, después de Fox, que realizó este boom en las certificaciones, aquí en México, pues se aprendían de forma como periquitos, ¿no? De punto y coma. Pero ahora es más importante que tomemos conciencia de ello, ¿no? Como tal. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión, pues obviamente, pues, ¿cuál va a ser cuando nosotros llegamos a auditar este punto de la norma? Pues generalmente cuando estamos haciendo entrevistas le preguntamos a las personas, ¿conoces la política de calidad? Sí. ¿Sabes dónde se encuentra documentada? ¿Dónde la podríamos conseguir? Sí. ¿Dónde? No, pues en el manual de calidad. O está pegada en una lona fuera de la empresa. Ok. ¿Me puedes explicar la política de calidad? Que es muy diferente. Dime la política de calidad. Ajá. ¿Los objetivos de calidad son pertinentes? Ajá. ¿Conoce los objetivos de calidad? No, que sí. ¿Dónde están? No, pues los tengo en mi cafete. Ok. ¿Me los puedes explicar? No, pues que sí, ya los explica. Y de las personas que están realizando el trabajo, ¿cómo, cómo tú aportas, para el logro de esos objetivos de calidad? No, pues los aporto para eso. Esa es la toma de conciencia que nos indica la norma, ¿no? A lo mejor ustedes saben, ¿sabes cómo va tu trabajo? ¿Sabes de tus indicadores? ¿Cómo están mejorando tus indicadores? ¿Tienes mediciones de tu proceso? Si tienes mermas, si tienes desviaciones, tienes esto, ¿cómo lo estás mejorando? Eso es la toma de conciencia que las personas tienen que tenerlo, ¿no? Y obviamente dentro de la auditoría, pues al menos yo pregunto esta parte, ¿no? De cómo se hacen este tipo o cómo manejan las empresas esa toma de conciencia. César, sí, como nos indica, ya se estarán en YouTube, que ahorita al finalizar les comentaré otra vez acerca de cómo será esto y ya. También decirte un punto muy importante que nos habla sobre comunicación. La organización debe comunicar todas las comunicaciones internas, debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad que incluyan qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, qué comunicar y quién comunica, ¿no? Me van a decir, oye Emilio, entonces tengo que hacer una matriz de comunicación. Sí, es una forma de cumplirlo, sí. ¿Qué otra forma de cumplir podemos tenerlo en la parte de comunicación? Pues lo podemos cumplir a través de los mismos procedimientos o procesos o fichas de proceso.
donde nos indica qué información podemos comunicar. Por ejemplo, tengo mi procedimiento de logística. ¿Quién es el responsable? ¿Qué voy a comunicar en logística? No, pues voy a comunicar mi programa de entregas diarias o mensuales o semanales. Ok, ¿a cuándo la voy a comunicar? Ah, pues mi procedimiento dice que la voy a comunicar cada vez que se inicie el mes o al final del día. Ok, ¿quién va a comunicar? Ah, no, pues lo va a comunicar el gerente o el responsable de logística. Ok, ¿cómo lo va a comunicar? Ah, lo va a comunicar a través de WhatsApp del grupo de la empresa o a través de un correo electrónico institucional o a través de un memorándum. Ok, ¿cómo lo voy a comunicar? Ah, va a ser de forma presencial o por correo electrónico o por llamada telefónica o por el mismo WhatsApp. ¿A quién voy a comunicarlo? Ah, pues se lo voy a comunicar. Si es de logística, se lo tengo que comunicar al almacén de producto terminado, se lo voy a comunicar a los choferes y al gerente de ventas, así como a la dirección general. Ok. ¿Cómo lo voy a comunicar? Ah, pues lo voy a comunicar, que ya lo vimos. ¿Y quién comunica? Ah, pues yo comunico, ¿no? Yo, Emilio Reséndiz, gente de ventas, lo comunico. Eso lo podemos manejar a través de una matriz de comunicación, sí, pero ¿qué creen? Que esa matriz la tenemos que comunicar a todos, porque no únicamente es para el sistema de gestión. O voy a compartir esa matriz por partes. A lo mejor para logística le toca este tipo de comunicaciones. Para el área de marketing, ese tipo de comunicaciones. Para el área de compras, este tipo de comunicaciones. O lo pueden agregar dentro de sus procesos. Eso también es algo que nosotros podemos tener. Y nosotros como auditores, pues básicamente vemos dentro del transcurso, si lo tienen en una matriz o tienen un procedimiento de comunicación, perfecto. Ajá. Pero si tienen dentro de los procedimientos, ahí lo vamos viendo constantemente, qué están comunicando, cómo lo están comunicando. A lo mejor yo mi orden de compras tiene que pasar por una revisión por el gerente de ventas, por el gerente de operaciones y por el gerente de administración, y el que toma la decisión es el director general. ¿Ok? Por todas esas comunicaciones tengo que tener evidencia y cómo lo estoy comunicando, dependiendo de ustedes cómo manejen este tipo de comunicaciones. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Hasta ahorita no, ¿verdad? ¿O sí? Si no, pues está el chat, con gusto podemos leer. Bueno, vamos a pasar a información documentada. ¿Sí? El sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional, la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión y la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de calidad puede variar de una organización a otra debido a el tamaño de la organización y sus actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de sus procesos y sus interacciones y la competencia de las personas. Ajá. Entonces, si han visto, dentro de toda esta norma, no nos pide procedimientos, nos pide que documentemos. ¿Cómo? Como Dios nos dio a entender. Ya les comentaba, pueden tener procedimientos, pueden tener instructivos, pueden tener fichas de proceso, pueden tener diagramas, pueden tener videos, pueden tener grabaciones, pueden tener varias cosas en que nosotros estamos determinando como información documentada, ¿no? Como tal. Sí, entonces tenemos que ver el tamaño de la organización. Como les comentaba el día de ayer, si yo tengo una hoja de papel, aquí yo tengo una servilleta, o una servilleta, si lo tengo controlado y lo tengo dentro de mi sistema de gestión, es válido. Ajá, como tal. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe de asegurarse de lo siguiente. Debe tener identificación y descripción. Por ejemplo,
título, fecha, autor, número de referencia. Debe tener formato, por ejemplo, idioma, versión de software y gráficos y los medios de soporte, por ejemplo, papel o electrónico, ¿no? Tener revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y la adecuación que se tenga, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros estamos definiendo nuestro sistema de gestión y estamos definiendo nuestra información documentada, pues tenemos que ver cómo lo voy a identificar. Por numeritos del 1 al 20, por letritas de la A a la Z, por una conjunción de números y letras, de signos. Nosotros lo ponemos y así estamos creando un documento, ¿no? Como tal, lo debemos identificar. También tenemos que tener información control de la información documentada. La información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y esta norma internacional debe controlar para asegurarse de que esté disponible y se idónea para su uso, donde y cuando se necesite, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida, confidencialidad, el uso inadecuado o pérdida de la integridad. Ajá. Entonces, nosotros como organización debemos determinar qué vamos a estar teniendo o dándole a nuestro equipo. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que fui a visitarlos hace tiempo. Esa empresa se certificó en el 2019, más o menos, sí, en el 2019, 2020, principios y finales del 2019, dentro de su sistema de gestión tenían un manual, fíjese, tenían un manual. Y este manual decía que tenían instructivos de trabajo. Ajá. Esos instructivos de trabajo lo manejaban a través de una lista maestra de documentos. Esta lista maestra de documentos no estaba actualizada, para empezar. Les digo, ok, no pasa nada, no pasa nada. Esos instructivos no están, pero ya me los están mostrando actualizados, entonces no pasa nada. Ah, está bien. Ok, pero de esos instructivos decía que deben de estar, la información debería de estar disponible para las personas que manejaban esos procesos. Y les dije, vamos a verla. Cuando bajamos a producción, ¿por qué creen? No tenían esa información los operarios. Y obviamente el control de la información pues, no estaba adecuado. Y tómale una no conformidad mayor por no tener la información documentada ahí. Ese es un claro ejemplo de cómo podemos detectar esto y cuál es la importancia de lo que nosotros estamos documentando en nuestro sistema de gestión, ¿no? Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda: distribución y acceso, recuperación y uso. También es muy importante que nosotros consideremos el respaldo de nuestra información y el uso que nosotros estamos dando a nuestro personal. Porque ¿qué ha pasado muchas veces? Corren a Juan Pérez de la empresa y Juan Pérez se lleva toda la información. Entonces, cuando hacemos la auditoría, pues nos pedimos, es que Juanito Pérez se llevó toda la información. Sí, señores, pero existe el 7.5.3.2 de la norma 9001 que nos indica que debemos de tener acceso, recuperación y uso de esta información. ¿Por qué no lo consideraste? No, es que me falló, no lo pude realizar. No, señor, no conformidad por no tener recuperación de esa información que se llevó Juanito Pérez. ¿Sí? Las no conformidades no son taches, sino más bien son áreas de oportunidad para que en un futuro otro Juanito Pérez que se vaya de la organización enojado no se lleve la información. Ajá. El almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Si yo tengo en mi servilleta y este es mi documento, pues obviamente tengo que preservar la información, incluida la legibilidad. Porque hay veces que me dicen, oye, Emilio, es que la copiadora o la impresora no imprime bien. Ajá, y luego, ¿y dónde está tu mantenimiento de infraestructura? No, pues sí, se le realizaron con la factura tal. Ok, ¿y qué le realizaron? Ah, pues no sé. Porque no tengo porque la fotocopia salió mal y no tengo legibilidad de la información, pues estoy seguro de lo que estoy revisando, ¿no?
Entonces, eso mismo tenemos que controlarlo y adecuarlo, ¿no? También tenemos que ver el control de cambios. Por ejemplo, hay control de versiones. Muchas veces las organizaciones generan ciertos documentos y ponen la versión 01, la versión 02, la versión 03, la versión 04. Eso también lo tenemos que estar controlando y conservándolo al nivel. Bueno, tenemos que controlarlo. Y también tenemos que nos veíamos en un punto anterior, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, acerca de la distribución. Si yo cambio mi versión, pues obviamente le tengo que decir al personal que le impacta este formato o este procedimiento o ese instructivo, que ya hubo un cambio en la versión. Ajá. Porque si no van a estar ocupando versiones que no son adecuadas y puede ocurrir en que la información que nosotros tenemos en la primera versión, pues no sea, no estemos teniendo la información adecuada, ¿no? Como tal. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de calidad se debe identificar según sea apropiado y controlarlo. La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos información de origen externo documentada como que puede ser, como leyes o reglamentos, como puede ser información por parte del cliente, que eso lo veremos un poquito más adelante, que eso es propiedad del cliente, que debemos de documentarlo, ¿no? Debemos de planificar qué nos impacta, qué no nos impacta y cómo. También es muy importante que lo consideremos, nos dicen, no, me acordé, que tenemos información documentada, ¿no? Y tenemos leyes y reglamentos, ¿no? Y me ponen la constitución política. Y yo les digo, ¿en serio la constitución política? Y me dicen, sí, la constitución política es una ley o reglamento que debo de cumplir. Correcto. ¿En qué punto de la constitución política te aplica especialmente para tu sistema de gestión de calidad? Oh, pues no sé. Entonces, ¿es válida la constitución política? Pues ahí se los dejo a ustedes decir sí o no. Y si dicen que sí, díganmelo por qué. ¿Ah? Si me dicen que no, pues también. Eso se lo tienen que decir al auditor. Si es que pregunten en algún momento dado eso, ¿verdad? La información documentada debe ser conservada como evidencia de la conformidad, debe de protegerse contra modificaciones no intencionadas, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros estemos documentando debe ser conservada y debemos de evitar las falsificaciones. Recordemos que la mayor parte de las personas que están en una cárcel están por modificar eh, información con respecto a lo que se está teniendo, ¿no? Como tal. Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Una vez a mí me llegó un certificado que emitimos, pero pues no era válido, ¿no? Algún inteligente de alguna empresa modificó los certificados, lo metió a licitación y el licitante, bueno, el dueño de la licitación, me marcó y me dijo, oye, Emilio, ¿está bien de ese certificado? Y le dije, no, porque es falso. Yo no considero esa empresa, este certificado es tal. Y obviamente, pues yo podemos integrarlo hasta niveles legales. Y este, y pues obviamente la empresa pierde pues la ganancia, ¿no? Que se tenga que tener. Entonces hay que ver o proteger contra modificaciones no intencionadas, ¿no? Que se tenga. El acceso puede aplicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información documentada o al permiso de la autoridad para consultar y modificar la información documentada, ¿no? Entonces tenemos que ver el acceso a la información que nosotros estamos dando y proporcionando a nuestros empleados. Hubo una escuela, que realmente el sistema de gestión que ellos tenían lo tenían abierto para todos. Cada quien. Para todos, o sea, para todos, así para todo el mundo. Si había una empresa que se estaba en China, podía meterse a la página y podía descargar todos los procedimientos, todos los formatos que ellos tenían, pero así decidieron los señores
poner y nosotros únicamente como auditores decimos o no recomendamos, damos nuestra opinión de por qué no deben de mantenerse abiertos, porque se puede tener mala interpretación, ¿no? Y el conocimiento que hablábamos aquí, el conocimiento de la organización, pues obviamente se está perdiendo, se pierde, ¿no? Como tal. Eso sería los dos puntos que nos tocaría el día de hoy, que hablamos sobre la cuestión de planificación, que hablamos del punto 6 de la norma y el punto 7 que nos habla sobre las cuestiones de apoyo, ¿no? Es muy importante que ustedes consideren esos puntos, aunque no son los esenciales, pero sí importantes que debemos de considerarlo, ¿no? Como les comentaba, todos los puntos de la norma se pueden no aplicar. Obviamente tenemos que decidir por qué y cómo y si no está afectando al sistema de gestión, ¿sí? Obviamente, para el control de información documentada, también hablamos o se puede tener acerca de las cuestiones eh, de los ERPs, de información de ERPs. También ahí podemos controlar información, ¿no? En las cuestiones digitales también es importante considerar todos los puntos que tenemos ahí: distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, etcétera, ¿no? Sí, nos dice César, en este punto de compartir la información del sistema, cuando es una dependencia de gobierno que debe cumplir con la ley de transparencia, sí le piden los procedimientos, estaría obligado y proporcionarlos, ¿no? Sí, sí, están obligados en proporcionar esa información, pero pues también en la ley de transparencia nos indica que algunos datos pues sí son meramente confidenciales, ¿no? Que pueden tener acerca de temas ya más confidenciales que posiblemente se pueden abrir, sí. Pero pues si la ley de transparencia nos dice en algún punto que es válido, pues sí. Pero pues ahí depende de otro tipo de normativas y de las dependencias que se tengan, ¿no? En eso. Este, pero básicamente es regular la información que nosotros estamos teniendo en nuestra organización, ¿no? Porque no le voy a mostrar, bueno, sí se lo puedo mostrar, sí, pero ¿para qué necesita a un operario la dirección estratégica de la organización? No es por demeritarlos, porque yo también fui operario en algún momento dado de mi vida, pero ¿qué le importa al operario tener ese tipo de información, no? Entonces hay que ver a qué personas se lo debemos de comunicar. Ajá. ¿Cuándo lo va a comunicar y quién lo va a comunicar? ¿Y cuándo y por qué y por qué? ¿Qué, cuándo, a quién y cómo y con quién lo debemos de publicar, ¿no? Eso es muy importante que nos lo estamos definiendo. Bueno, pues como les comenté en un inicio, vamos a tener nuestra próxima reunión el día de mañana por Google Meet, que ahorita vuelvo a pegar el enlace que tenemos, o si no, el área de sistema de gestión del organismo ya les mandó en algunos correos información, pero aquí les agrego la liga que se debe de tener. Si no, pues algunos ya me pusieron su correo electrónico y yo se los voy a estar haciendo saber al ingeniero para que les mande el día de hoy o el día de mañana temprano la liga, ¿no? Que tenemos. Por eso algunos me pusieron su correo electrónico. Aquí, ¿sí? Entonces, pues yo me despido si no tienen alguna duda, alguna pregunta. Ah, por cierto, nos preguntaba César, si la información va a estar disponible. Sí, las grabaciones van a estar disponibles en YouTube.
en nuestro canal. Si las requieren ver al terminando, parece que el lunes, martes o miércoles, bueno, la próxima semana estarían subiéndose al canal. Y pues por favor, ahí tenemos varios cursos que hemos estado dando y van a estar abiertos, ya que si ustedes requieren algún tipo de constancia acerca de que tomaron este curso, pues obviamente tiene un costo, ¿no? Que este costo es de recuperación que viene siendo de 1,000 pesos. El que quiera tener la presentación que estamos teniendo, el material, junto con un reconocimiento que nos estamos dando, ¿no? Eso es. Y eso también se les estará mandando el día de mañana si requieren los datos bancarios, ¿no? Tenemos cuenta en PayPal, en Mercado Pago y pues obviamente por transferencia, ¿no? Bueno, entonces, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Si tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos el día de hoy o antier o ayer, me hacen las preguntas y pues mañana pues esperemos terminar la norma como tal. Vemos que son demasiados puntos y demasiadas cosas que tenemos que estar explicando, ¿sí? Bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.